Necesitamos contexto, porfa. Bueno, bienvenidos a otro programa de Contexto Porfa, esta vez con un invitado de lujo, Sebastián González, licenciado en nutrición y docente de la UNTREF. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, chicos, por invitarme. ¿Qué es la nutrición y qué hace un nutricionista? Bien. Bueno, la nutrición es básicamente un acto que hacen absolutamente todos los seres vivos. ¿Sí? Y por algún motivo se nos ocurrió, entre cultural y qué sé yo, devenido del siglo XX, nos fue interesante como estudiarlo o sistematizarlo en conocimiento científico. Bastante tarde. Sí, estamos hablando de, para la Argentina, por lo menos en los años 50. Así que digamos que es una profesión bastante nueva comparada con otras. Eso en contexto, ¿no? Como, bueno, ¿por qué aparecemos nosotros ahora en la escena y no antes? Bueno, eso tiene que ver con las transformaciones sociales, políticas, económicas de nuestro mundo, y que fue esencial pensar la nutrición como una pata dentro de los muchos otros cuidados que hacen las medicinas o los tipos de terapias que hay alrededor del cuidado de los cuerpos, digamos. Digamos como de los requerimientos nutricionales, ¿no? Básicos, todos estos conceptos de proteína, grasa, aminoácidos, ya estoy tirando fruta, todo el bingo del análisis de sangre, digamos. Claro. Bueno, eso que vos nombraste ahí como hidratos de carbono, grasas o proteínas, nosotros lo llamamos macronutrientes, como para ordenarlo en algún lado. Porque macro, la palabra macro hace referencia a que, por ejemplo, uno agarra y trata de pesar todo como en kilos. La mayor cantidad de kilos las aportan los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, tanto en la alimentación como en la composición de nuestro cuerpo. Y después en composiciones más de gramos, por ahí encontramos minerales, vitaminas, como en cantidades más pequeñas. Entonces ordenamos los macronutrientes como los que son más relevantes en cantidades, digamos. Porque después están los micro, ¿no? Claro, los micronutrientes son las vitaminas, minerales, por ejemplo. Y dentro de los kilos también tendremos que incorporar el agua, que no es un nutriente per se, pero es necesario para las funciones biológicas, digamos. Y después cuando hablamos de requerimientos nos referimos a, bueno, qué necesita ese cuerpo para tener sus funciones biológicas, fisiológicas, para funcionar, digamos. Entiendo, ¿no?, que no todos los cuerpos son iguales, cada uno tiene, dependiendo de su situación, distintos requerimientos. Está buena la pregunta. Sí decir que existen unos requerimientos generales. A ver, nosotros somos Homo sapiens, como género, tenemos requerimientos comunes dentro de los homínidos, digamos. Y después hay particularidades, ¿sí? Pero hay unas cuestiones medio generales. Por ejemplo, en el caso de cada país, algunos no, pero en el caso de Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos un documento que se llama GAPA, así como nombre, que es Guías Alimentarias para la Población Argentina, que establece con un dibujo de un plato, una figura comunicacional bastante sencilla, qué es lo que debería comer más o menos en aproximadamente 4 comidas diarias, en qué proporciones de esos alimentos, para lograr esos requerimientos, ¿sí? Y se dividen, entre otras cosas, estos macronutrientes aparecen en esas recomendaciones unas cantidades. Por ejemplo, las calorías de la energía diaria que necesitaría un cuerpo para vivir, en este caso estas guías toman de referencia a una mujer de unos 57 que pesa unos 62 kilos, si mal no recuerdo, puede que le esté pifiando algún número, pero que son aproximadamente unas 2.000 kilocalorías diarias. No le vas a pifiar jamás, así que... Pero anda más o menos por ahí, es una unidad de referencia, digamos. Porque no estamos hablando de muchas personas. Bueno, ¿qué tomamos de referencia para tomar una recomendación, digamos? Bueno, alguna unidad de medida tenemos que tomar. Bueno, es esa mujer de 1,56. Y bueno, y a esa persona aproximadamente de esas calorías, de esas 2.000, unas 55% aproximadamente son de hidratos de carbono, calorías que vienen de los almidones, por ejemplo, de la papa, los cereales, los legumbres, la pasta, el pan. Habrá un 15% que son de proteínas, que en general se le da mucha prioridad a las fuentes de proteínas, a lo que son los huevos, los lácteos, a las carnes. Pero bueno, los cereales y las legumbres también los poseen en algunas cantidades, o sea que podríamos prescindir del grupo de proteínas animales. Y el de las grasas es un grupo un poco que aporta un 30%, aporta más calorías por cada gramo, son un poco más densas calóricamente. Aproximadamente tenemos un 30% de esas calorías y podríamos andar diciendo que donde más se encuentra es en estos alimentos que yo ya nombré, o sea, el aceite que agregamos. Calorías.
Claro, esa es la energía, el requerimiento energético. Bien. ¿Sí? Y dentro de ese requerimiento energético, por ejemplo, está el requerimiento proteico medio como camuflado. O sea, vienen como juntos. Claro, o sea, no es solo alcanzar 2000 calorías, sino, digamos... Claro, lo ideal repartida sería en esos... repartir- Claro, porque yo puedo llegar a esas 2000 consumiendo muy pocas proteínas y más todo. hidratos de carbono, o al revés, o Claro. más grasas, menos proteínas. Bueno, ahí tengo como ajustes que yo puedo hacer en ese gráfico de torta. Los puedo repartir de manera distinta, con objetivos distintos, o a veces por el azar o por, no sé, por falta de plata también. Me acordé un dato, como mencionaste lo del plato de comida, ¿no? Porque Sí. antes estaba como la pirámide, ¿no? Nutricional. Muy bien, Esa. claro. Y es algo que cambiaron, ¿no? Porque... Bueno, en los años 60 en Claro. Estados Unidos se estableció esa pirámide famosa que circuló mucho tiempo. Esa es la que me enseñaron a mí. Claro, bueno, exactamente. O sea, eso empezó en los años 60. Tiene muchas discusiones de cómo se arma esa pirámide y a quién beneficia esa pirámide. En nuestro país tenemos un sistema adaptado que es el de las GAPA, que para ahí es un documento que pueden cualquiera googlear. Es un documento, creo que la última actualización es del 2022, del Ministerio de Salud, cuando teníamos Ministerio de Salud. Y bueno, ahí está, en vez de un gráfico como en una pirámide, está más como con un plato. Y te dice, bueno, qué tiene que ser vegetales, qué tiene que ser hidrato de carbono. Entonces eso como ayuda más fácil, porque cuando tengo que armar un plato, por ahí no ayuda tanto a la merienda del desayuno, como crítica, porque no arma un plato siempre para eso, pero para el almuerzo y la cena, que son los platos culturalmente más fuertes en Argentina en términos calóricos, ordena. Entonces es fácil comunicar incluso para alguien que no se dedica a la nutrición. Entonces por eso es un material más de comunicación, de promoción. Y ahora que hablamos de requerimientos nutricionales y de cuerpos, está esto, ¿no? Del el índice de masa corporal. ¿Eso es algo que se sigue usando todavía? ¿Se considera...? Es una gran pregunta. Eso entra de lo La que última vez que lo hice me dijeron que estaba por abajo del peso. Gracias, yo creo, al feminismo ha sucedido que ingresó mucho en la agenda la idea de quitar al peso como el centro de la escena, ¿sí? Lo que llama el pesocentrismo, porque el IMC se calcula dividiendo el peso dividido la altura al cuadrado. O sea, arriba ponemos en la fracción el peso y abajo ponemos altura por altura, ¿sí? Y eso nos da el IMC, para poner un poco en contexto. El tema es que el peso está ahí, como incluido en la fórmula, digamos. Claro. Entonces, como que uno agarra y dice, bueno, hago esa cuenta y puedo diagnosticar gente. Eso es bastante injusto y clínicamente está equivocado también, porque no en todos los casos eso predice o puede dar un diagnóstico correcto, digamos. Entonces, muchas veces puede ser una de las tantas mediciones el peso dentro de otras, como para poder predecir o diagnosticar o sugerir una modificación en la composición corporal de la persona. Pero el pesito solo o el IMC solo no dice mucho. O sea, se pueden como cumplir los requerimientos nutricionales sin que exactamente tu peso sea Exactamente, clavado. correcto. Okay. O sea, que no está relacionado realmente con la salud, ¿sí? O sea, que tengas un peso inadecuado no dice que haya un problema de salud. Esa relación no se puede hacer. Y está mal si uno lo reproduce eso. Ese paradigma del pesocentrismo yo creo que se puso mucho en discusión y bueno, lo traigo acá porque es algo súper importante. Entonces tenemos como dos caminos. De hecho, desde el punto de vista clínico yo muchas veces ni siquiera peso al paciente. O sea, a veces hay otras cosas más urgentes y el peso está en un segundo lugar. Y muchas veces sucede que, esto es más de la experiencia personal, pero si uno pesa al principio, después no puede hablar de otra cosa que no sea el peso. Entonces, por ahí si esa persona el problema es que no tiene plata para alcanzar los alimentos o no sabe dónde comprarlos, te perdés la oportunidad de hablar de eso que quizás es más importante. Sí. Y el peso se lleva como el centro de la escena. Entonces a veces ni siquiera tiene sentido clínico, digamos, el peso. Pero hay muchos profesionales que se sienten seguros tomando el peso y diagnosticando con eso. Claro. Y hay otro problema, que es que nosotros hablamos del término normal como bueno. Que normal para la estadística significa lo que aparece más seguido, ¿sí? Como lo más prevalente o lo más frecuente. Y nosotros, normal, decimos que es bueno. Sí. Ese problema es moral, ¿sí? Y muchas veces los profesionales ejercemos un poder sobre el paciente que tiene que ver con decirle qué es malo o qué es bueno, digamos. Claro. Y eso hace que la persona pueda, por ejemplo, si tiene algún trastorno previo o alguna inseguridad, podemos reforzarla y empeorar la situación. Está bueno esto que digas como una tendencia en la nutrición como más hacia la laxitud o no la rigidez. También sabes que cuando ahora lo que estoy viendo en YouTube y en todos los chabones, todo que,
son todo lo contrario, como que te dicen los huevos S, tal cosa F, están con las listas clasificadas. Hay que ver qué de dice tu forma- algoritmo también. Sí, empecé a seguir justo en preparación para esto y Mm. me empezó a inundar todo de chabones, que sí, rutina, que sí, dietas, todo terrible. Eso es importante que hayas nombrado la cuestión como del deporte, hayas nombrado particularmente varones, que los objetivos corporales en general relacionados al género son siempre muy disímiles. Mm, Y bueno, eso se ve mucho en el contenido también que se produce. claro. Porque son Hay un sesgo todo ahí. tipo lo que me salen, o sea, todos, Hay un todos sesgo ahí. iguales. Y después hay algo que por ahí dijiste que está re bueno, para decirlo, que hay algo ahí que pasa, que incluso es una pregunta para mí, que es ¿por qué la nutrición está asociada, o la profesión o la disciplina nuestra está asociada a la prohibición? Muy mal marketing tiene la nutrición. Muy mal marketing, sí, totalmente. Vos podés quizás posponer el turno del nutri, pero no vas a posponer el turno del oncólogo, no sé, ¿sí? Como que hay una cuestión ahí de la urgencia, de que por ahí se puede dejar para después, y no solo para después, sino que tampoco nosotros llamamos mucho a que vengan. Claro. La prohibición no es muy buena como captadora de la atención, digamos. Ahora que hablamos de prohibición y de rigidez y de los requerimientos de cumplir con un estándar, pero qué tan importante es como tener esta rigidez o este seguimiento para tener una buena alimentación, una buena salud. Es completamente irrelevante tener ese nivel de obsesión. No necesariamente por más obsesión implica mejores parámetros de salud. Eso está completamente... De hecho, ¿hace cuánto que existen las recomendaciones nutricionales? Volvamos a lo mismo. Es verdad, había otras enfermedades en otro momento, había carencias nutricionales también. Hoy también las hay, con conocimiento de nutrición. O sea que el conocimiento de nutrición no implica mejores parámetros de salud, ni sociales ni individuales. ¿Qué puedo decir en relación a eso que vos nombraste? Se llama ortorexia, tiene nombre. Y es un diagnóstico clínico, ¿sí? Más vinculado a la salud mental, que es como tener mucha precisión con las recomendaciones nutricionales, ¿sí? Pero como en los deportes se busca un objetivo muy específico que a la mayoría no le importa, muchas veces se refuerza la ortorexia como algo bueno en esas poblaciones. Yo transité, digamos, por el lado del deporte mucho tiempo y yo creo que he cometido el error de ser así, y digo que es lo más estúpido porque ya lo viví, digamos. Mira, como me decís del deporte, ¿qué tan importante es complementar la nutrición con el deporte? O sea, puedo decir, bueno, voy a tener una nutrición modélica y a cambio cero ejercicio, o voy a comer terriblemente mal y a cambio voy a estar en el gimnasio quemando todo. Sí, a mí me parece que la nutrición debe acompañar el deporte. Okay. ¿Sí? Para mí el principal motivo es, bueno, ¿qué te lleva a practicar el deporte? Si es porque lo disfrutás, sea porque lo haces profesional, amateur o totalmente recreativo, me parece que hay una cuestión con el disfrute. Es muy distinto si vos vivís de eso y tenés una relación un poco más material con el deporte. Pero por lo general, por cómo es Argentina, salvo el fútbol, en general el deporte no te da de vivir. Entonces, probablemente haya una vinculación con el disfrute. Si el tema de la relación con la comida perjudica el disfrute del deporte, me parece que estás en un problema, digamos, en cuanto a cómo te vinculas con la comida. Más allá del deporte, capaz deporte no es la palabra, pero como nutricionista... El ejercicio físico. Claro, te ves obligado a recomendar o a instar a alguien a hacer ejercicio, o tenés que tener en cuenta la posibilidad de que su única pata sea para la salud, sea la nutrición, y deje de lado otras formas de salud o de cuidado. Mirá, a mí me parece como súper importante destacar el papel de la actividad física. Lo que suele pasar mucho es que todos dicen, bueno, actividad física sí, y se dice la palabra actividad física, y la palabra actividad física es muy amplia. Entonces, a veces es necesario como cierta especificidad, decir, che, bueno, te conviene hacer este tipo de ejercicio. A veces, una persona que no lo tiene practicado, no lo tiene incorporado a su habitualidad, a su cotidiana, quizás le es molesto agregar más horas a su cuidado. Ahora, es parte del cuidado de cada uno también. No quiero caer en la responsabilidad individual, pero bueno, con cuantas más horas trabajemos, menos tiempo tenemos para el ejercicio, entonces estamos como en una encerrona también. Eso lo digo para no desconectarlo, desvincularlo de las 24 horas, porque es un límite físico que tenemos y que no podemos, necesitamos dormir, descansar y trabajar, y en el medio hacer lo que podemos. Sí. Pero también es verdad que en las recomendaciones de actividad física nosotros no recomendamos nada específico, es verdad que no es nuestro campo disciplinar,
Pero quienes practicamos solemos ser más específicos que los que no han practicado. No es una crítica a nadie, sino de que es un tema de haber pasado por ahí. Sí. En mi cuestión personal, por una cuestión de tiempos y de conocer, me parece que los que más beneficios de salud por tiempo dan y que menos lesiones da son los ejercicios de fuerza. Ir al gimnasio, levantar un poco de peso pesado. No soy el más fan de ese deporte, de esa actividad física en particular. Pero ordena, lo haces unos días a la semana, a veces ese orden ayuda. Y bueno, por ejemplo, un adulto mayor, le mejora el equilibrio, se cae menos, tiene más masa muscular. Por ejemplo, los adultos mayores tienen el problema de que por ahí se tropiezan por una falta de coordinación, se rompe una cadera, están 2 meses en el hospital. Y eso se puede haber prevenido con levantar peso 2 veces a la semana. Claro. Entonces hay un factor ahí en la prevención que es peor, digamos. Estar 2 meses en el hospital y perder lo que te queda de musculatura o trabajarla semanalmente. Entonces digo, en costo-beneficio, incluso a nosotros como profesionales, nos debería preocupar que la gente tenga más movimiento en general. Pero decís que ahora que hay tantos videos que sí de dietas, rutinas de ejercicio, el nutricionista, el ir a la consulta, sigue teniendo un valor añadido a pesar de toda la información disponible con la que uno se puede... Por supuesto. Aunque sea el peor nutri, digamos, sí, me parece mucho más... sigue siendo mejor porque la lógica sanitaria a la lógica de propagación de contenido en las redes sociales son completamente distintas. ¿Sí? A nosotros, aunque por ahí no tuvimos la mejor formación o lo que sea, lo que vamos a ver a largo plazo es que hay una predisposición a considerar la salud como un factor y a veces cuando vos simplemente querés baitear, no te importa mucho quién te escucha ni nada. De hecho, todos los views son iguales para el algoritmo, entonces no hay una calidad medible ahí. Claro. Todo se mide en cantidades, nada más. Que me imagino que debe ser muy común que ya cada vez gente te viene a la consulta con el teléfono, con el podcast nutricional en la mano, como diciéndole quiero hacer esto o escuché esto. Muchas veces es común tener que disuadir ya de entrada al paciente, corregir algo de lo que tiene, alguna mala información que puede tener, o tratás de acompañar lo máximo posible como su deseo. Es una buena pregunta y acá va un poco más del estilo de cada uno. Okay. Conozco profesionales que son más de darle lo que la persona quiere. ¿Sí? Es válido a veces. Y a veces siempre está bueno, vamos por donde vos decís, pero por ahí fíjate esto. Ahí hay que negociar con la postura como más flexible o inflexible de la persona, digamos. Pero esto tiene que ver otra vez con las habilidades blandas, depende cómo vos percibas al otro y cómo el otro esté, digamos, de permeable a lo que vos le digas. Si vos ya venís con una predisposición de, si no me hablas de esto no te escucho, y no sé, no vengas también. No creo que te vaya a servir, pero no por malo, digamos, de hecho, yo te recibo siempre, digamos, pero tenés que vos tener una predisposición. Se supone que si vos tomaste la consulta, vas a venir, pagar, supuestamente se supone que estás permeable a algo. Obviamente que el que está con más permeabilidad es aquel que tiene alguna vulnerabilidad, tiene una patología instalada y que necesita de la nutrición como una pata más dentro de su terapia. Esa persona obviamente es mucho más permeable. Claro, el que te viene y dice, ahora me quiero ver como así, te pone Brad Pitt en el Club de la Lucha y claro. Tengo que hacer... Lo importante va por otro lado. Bueno, ese cuerpo no es alcanzable para vos desde el punto de vista estético. Los cuerpos son todos distintos y a veces, incluso las redes, pero sin redes también sucedía. Hay como parámetros, tipo el varón quiere tener los 8 ravioles y la mujer que tiene el culo así. Y entonces como, esos modelos estéticos no son para todos y está bueno saber que no es para todos porque también, si bien uno por ahí se frustra, pero después dice, también te relaja, es liberante, ¿sí? Porque dice, listo, si no lo puedo alcanzar me puedo preocupar por otra cosa, pasa a otro tema, ¿sí? Entonces quizás ahí tenés la oportunidad de hablar de otra cosa aparte de la estética que tiene más vinculado con sentirse bien, poder hacer una actividad física, poder ir a la universidad, poder trabajar y que no sentirme mal porque me siento matado, llega el viernes y estoy todo destruido, sin dormir y entonces por ahí la nutrición podría tener otro rol que no sea solamente la preocupación estética. También otra cosa que te quiero preguntar que me parece que es importante, ¿cómo puede hacer uno para comer bien, para encontrar, es tan difícil o es una exageración? Creo que es la pregunta más difícil de responder de todas.
Pero, por ejemplo, dentro de los procesados aparece el Sí. pan, aparecen los aceites, Mm. que por ahí esos no los catalogamos como malos necesariamente. Y en los ultraprocesados ya encontramos, bueno, las marcas que se te ocurran. Pero las galletitas de agua estarían en esa categoría. Mm. ¿Qué características tienen los ultraprocesados en general? Sí. Altos en sal, altos en azúcar, altos en grasas. Pero acá aparece un factor que son hiperpalatables. La palabra hiperpalatable significa que son excesivamente gustosos en el gusto. Entonces te hacen comer más. Entonces, por ejemplo, ven en el rótulo nutricional dice porción 3 galletitas. ¿Quién se come 3 galletitas? Está diseñado para que no frenes, digamos. Hubo alguien que le pagan para que diseñe el alimento para que no frenes. Eso puede ¿Vos generar creés que es algo de trastornos. voluntad? Obvio. O sea, no poder volver para atrás después de clavarme alfajores. Pero está diseñado para que sea así, digamos. Entonces, cuando uno agarra y dice, no, me bajé el paquete, Bien. ¿seguimos pensando que es una cuestión de voluntad? Bueno, no. O sea, dejemos de pagarle a la persona para que los haga irresistibles, digamos. Claro. ¿Está bien? Mm. Entonces, después, cuando querés comer una ensalada, va a ser medio difícil. O una sopa. ¿Está bien? Como, bueno, nada va a competir con ese nivel de palatabilidad. Ahí entra mucho, ¿no? Bueno, el tema de la ley con los sellos, ¿no? Como una contramedida para tratar de interiorizar la idea de, sí, mira que esto bueno, es y te agrego, es el mal. te agrego algo antes de separarlo de la cuestión fácil y difícil que me nombraste antes. Sí. Esos alimentos suelen ser muy baratos, pues están fabricados con commodities, que es la Claro. unidad, digamos, de lo que mide las acciones en el mundo. No sé, el grano de soja, el grano de trigo, ¿sí? El girasol. Entonces, los más baratos del planeta están alrededor de esos alimentos. Mm. Entonces, ahí entra una cuestión en, bueno, ¿por qué es tan difícil y por qué están tan presentes? Debe ser porque en cada cuadra tenemos un kiosco también, Mm. ¿sí? O sea, están muy físicamente accesibles. Cuando digo físicamente accesibles es que están disponibles, eso, materialmente cerca mío. ¿Está bien? Y encima, económicamente son muy baratos. Mm. En relación, bueno, hoy ni hablar, podemos hablar de la carne de burro si quieren, pero la carne de vaca, hoy el kilo está a 20 lucas. Si uno lo piensa en porcentajes o lo mide en relación al INDEC, a la canasta básica, Sí. representa mucho, es un porcentaje muy grande el que representa la carne, digamos. Entonces, ¿qué vas a elegir? Claro. O sea, también en la dimensión de sanidad tendríamos que empezar a incluir la parte económica, porque no lo podemos desvincular. No existe analizar los alimentos fuera del contexto económico, en un mundo capitalista, digamos. Ahora, te quiero hacer una última pregunta antes de pasar a otra cosa, que es con el tema de los sellos. Si te parecen algo bueno, si los cambiarías de alguna forma. Sé que hay gente, para mí una minoría, pero que escuché como que dice que pueden ayudar con el tema de trastornos, ¿no? Como que pueden sonar alarmantes, pueden generar más preocupación. Y después por el lado que escuché, creo que es verdad, lo escuché por ahí, que el gobierno pareciera que quiere derogar la ley que quiere sacar. ¿Qué te parece eso también? Una pregunta combo. No, me parece súper de actualidad y me encanta. Primero, estoy a favor de la ley. Vamos a empezar por ahí. Okay. Siempre aclaro mi postura. ¿Por qué estoy a favor de la ley? Ya ha tenido modificaciones la ley, por un lado. La ley se llama, le llamamos Ley Paz, Promoción de Alimentación Saludable. Dentro de la ley hay varias cosas que están por fuera del octógono que son valiosas, que se están derogando entera la ley y no solo los octógonos. Ojo como ciudadanos eso, porque hay algunas cosas muy interesantes que tiene la ley que vale la pena destacar más allá de los octógonos, que es la parte más visual de la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las leyes, ¿no? Como siempre tenemos una parte con la que tenemos mayor vínculo cotidiano y después tenemos una sarta de artículos que no sabemos qué son. El boletín oficial y todo. Exacto. Entonces, bueno, yo le voy a compartir algunas que sí me interesa que pensemos, que es, imagínense ustedes como no hay nutris en las escuelas, muy pocos casos, y una cosa que dice la ley es, por ejemplo, productos ultraprocesados, la clasificación nueva que hablé recién, son todos aquellos que tienen la mayor cantidad de sellos, ¿sí? O sea que hay un vínculo ahí. De hecho, esa clasificación fue útil para la confección de los octógonos. Y si ustedes son directores, cualquier persona que trabaja en una escuela, según la ley no puede haber octógonos adentro de la escuela. ¿Sí? Entonces, hay una intención ahí en que las infancias se desarrollen bien, ¿sí? En el ámbito escolar. No me llegó a mí eso. Bueno, no le llegó a nadie porque estamos en un mundo súper individualista y todos piensan que solamente es la compra individual. Entonces todo se mide en términos del individuo. Pero en términos de salud pública esto es importante porque el enfermo temprano
es incluso más costo en el sistema sanitario a futuro. Si la persona accede a la medicina privada, va a correr con los gastos de más adelante, digamos, si se enferma temprano. Lo ideal es que se enferme lo más tarde posible. Es medio feo que lo diga así, pero en términos de salud pública es importante que sea así. Sí. Que te enfermes de grande y no de joven. ¿Sí? Y es más fácilmente corregible. Por una cuestión de que vas a disfrutar más de tu vida y también te vas a enfermar menos en el medio, o sea, tu vida va a ser mejor, la calidad de vida es mejor. Hoy estamos en un momento de que nos estamos retrayendo mucho en este aspecto, ¿no? Sí. Pero estamos medio como acorralados en muchos aspectos, económico, físico, ¿sí? Sanitario. Pero para el directivo es muy fácil. Ve el sello cuando viene el proveedor, deja la comida, ve el sello y dice, che, esto no tiene que estar acá. Digo, tómatela, llévatelo, tráeme algo que no tenga sello. Y le es muy fácil trabajar. Entonces, adentro de la escuela es más fácil para la persona gestionar el ámbito escolar. Lo digo porque es un lugar donde, por lo general, es un lugar de políticas públicas de escuela, educativas, en este caso sanitarias. También se han hecho campañas de educación, vacunación. Nadie les dice nada si se quieren comprar un alfajor o no sé, cualquier Claro, cosa. bueno, ahí no te metes, pero vos sabés que por lo menos el plato grueso, que es el almuerzo. Sobre todo que, bueno. Sí. No, pero no es una crítica individual, pero ustedes piensen a nivel como estatal, a nivel gestión en general de los espacios, incluso un club de barrio sería fácil. O sea, no sé por qué la escuela. Entonces, ahí no hay una legalidad dentro del club de barrio, pero incluso si quisiera aplicarlo en un club de barrio, lo podría replicar. Sí. Entonces, tiene como eso tiene un montón de valor, ¿sí? Creo que estamos todos de acuerdo, más allá de lo rico que es el alfajor, de que no podemos vivir alfajor. Si es mucho alfajor, me doy cuenta, capaz tengo... No, pero a mí me parece un alimento magnífico, como es nuestro, es argentino, no tengo drama con eso. Lo que digo es, todos los días, todas las comidas, reemplazar un guiso de lentejas por un alfajor me parece válido. No, esto es lo que están haciendo muchos trabajadores hoy. O sea, están reemplazando un plato con nutrientes por uno que no los tiene. Entonces, bueno, es algo a pensar, digamos. Sí. Eso por fuera de los octógonos. Todavía me hablé de los octógonos. ¿Está bien? Okay. Y después, que los alimentos frescos o mínimamente procesados no tienen sellos, que son los que recomendamos. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema desde el punto de vista sanitario? Ninguno. A mí me parece que acá hay un lobby más del industrial que no quiere hacer reingeniería de sus procesos. Sí. A ver, hay alimentos que culturalmente ya están súper aceptados, como las bebidas cola, que bueno, nada, que las vas a comprar con sello igual, no pasa nada. Esas personas nunca van a tener problema de ventas. ¿Sí? Por ahí podríamos discutir mucho más, o los que más les afecta, que es lo que ya se ve en las primeras estadísticas, es los que se presentan como saludables, pero nos dimos cuenta con los sellos que no lo son. ¿Sí? Todo aquello que dice light. La clasificación claro, la ley nuestra, el Código Alimentario Argentino, dice que light es que tenga menos calorías que el que no es light. Okay. O sea, con que tenga 0,1 menos, puede ser light para la ley. Y uno como consumidor se siente medio estafado, porque encima te lo cobran más caro a veces. Claro. Entonces, bueno, a ese sí le molesta que le pongan el octógono. Entonces, bueno, hay que fijarse a qué toca, digamos. Fíjate qué ley defendés y fíjate quién te paga, digamos. Bueno, con esa muy buena frase vamos a pasar a una sección que es derribando mitos. Voy a hacer, ¿no? Te voy a tirar frases concisas que quiero que respondas no tajantemente sí o no, podés matizar, pero bueno, de forma más bien breve. Así que prepárate para sentirte atacado. Estoy. A los nutricionistas solo les importa que bajes de peso. No, por supuesto que no. A mí me interesa que la persona viva bien y que se sienta bien con su cuerpo. Okay. Está bueno. El agua con limón a la mañana es mágica para bajar de peso y deshincharse. No, completamente falso. Así como entra, el ácido desaparece en el cuerpo. O sea, el cuerpo deshace el ácido, se absorbe así como está y lo... Tenía un compañero que tomaba, se preparaba agua con limón y azúcar. Y no veía forma de que eso fuera bueno. Pero... Más allá de bueno, no pasa nada. No es nada, ok. No, es imaginación. No. Si estás en déficit calórico, sos sano. No. De hecho, nos diferenciamos de las plantas por necesitar alimento para vivir. Las plantas pueden fabricar el propio, nosotros si estamos siempre en déficit, en algún momento desaparecemos. Ok. Bueno, el etiquetado nutricional frontal determina si los alimentos son sanos. Buena pregunta. Yo tendría que decir que no. En
El tema es el concepto de sano, que a mí es lo que me hace más ruido. Claro. El bienestar no es solamente nutrientes. Entonces, bueno, ahí el ser sano, también considero que está bueno juntarse a comer algo con amigos, ¿sí? Tomar algo en la plaza. Entonces, bueno, no necesariamente. Consumir azúcar está mal. No, solamente me preocupa el azúcar agregada, que es la que tienen los productos ultraprocesados. Bien. Que es la que más cantidad tiene por gramo, digamos. Por el gramo de alimento, hay más azúcar en esos alimentos que en la que yo puedo agregar en un té con leche, digamos. Bueno, si voy al nutricionista, me va a sacar todo lo que me hace feliz. Bueno, ahí está la cuestión de la prohibición. Depende cómo piensa uno en la nutrición. Si uno quiere matar de hambre a la gente, y bueno, siempre vamos a tener mala prensa nosotros. Entonces, bueno, hay algo ahí con... La nutrición está disponible toda la vida, por suerte, o quienes pueden, y en un momento viene una persona con conocimientos universitarios y te dice que no lo puedes hacer más. Creo que es eso. Claro. No comparto con esa forma de trabajar, digamos. Bien. Bueno, cuando te consulte ya sé dónde voy. Ahora, ir a la nutricionista es carísimo. Pone la nutricionista. ¿Conocen algún nutrimillonario? Bueno, entonces no somos caros. Si tuviste un fin de semana de descontrol, es mejor cancelar el turno. No, por supuesto que no, podés trabajar otras cosas. Y de hecho eso refuerza la idea de que hay que compensar algo, ¿viste? Que eso está muy relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria, que no hay que reforzar desde la consulta tampoco. Okay. Los nutricionistas juzgan el plato de los demás en las juntadas, como la versión psicólogo del diagnosticar a todos, ¿no? ¿Me quemo o no me quemo? No analizamos nada, nos importa muy poco. Por ahí hay alguna agarro persona... un paquete de todo y empiezo a hacer... si me compartís está todo bien, si no te voy a juzgar. Ahora tener SIBO, primero, ¿qué es el SIBO? Ahora tener SIBO es la moda. El SIBO es una patología... Yo creo que hay un componente de moda, pero no es que no existe la patología. Hay mucha moda ahora. Yo lo que veo es mi intuición. A ver, yo no me dedico a la nutrición clínica, no me dedico a la patología. Mi palo está más vinculado al deporte. Pero estoy viendo como un sobrediagnóstico que por lo general cuando aparece algo nuevo sobre el tapete se lo diagnostica más que cuando no se lo conoce. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo parecido. Los trastornos, ¿cómo se llama? Los trastornos del espectro autista, ¿sí? Antes era la gente que le hacemos bullying en la escuela. Y ahora le ponemos un nombre, entonces se diagnostica más. Sí. Eso creo que es algo beneficioso para la sociedad, empezar a ponerle nombre y ver que no todo es lo mismo, digamos. Claro. Con el SIBO pasa algo parecido. Hay muchas cosas que antes se las trataba como todo lo mismo y ahora tenemos un nombre distinto. Entonces, ahora por ahí aparece el SIBO más seguido. Ese efecto tiene que ver con que aparece el nombre para el diagnóstico. Ahora, no toda inflamación de la panza es SIBO, ¿sí? Eso como la diferencia, ¿sí? Pasa que los dos fenómenos vienen juntos y uno no sabe. Bueno, esa sería toda la sección. Como forma de cerrar, me gustaría que contaras algo que hable de vos por fuera de tu profesión, digamos. Bueno, técnicamente la ley de ejercicio profesional contempla la docencia. Entonces, digamos que estoy dentro de la profesión también trabajando como docente. Pero es verdad que a mí la universidad me abrió una puerta que yo cuando me inscribí a la carrera, todavía era un atleta, digamos, de muchas horas semanales y había entrado a la nutrición por eso. Entonces, cuando descubrí la universidad me transformó el cerebro, que creo que le ha pasado a todos que han ingresado por estas puertas, y descubrí que la docencia era una opción para mí, me llamó. Así que... Era algo que antes tenías como... No había pensado que la nutrición, que era algo que me recontra gustaba, podía formar parte de como... O sea, que la docencia y la nutrición estuvieran como en paralelo. Claro. Incluso es algo nuevo. No había ejercido la docencia nunca en la vida, entonces creo que eso es lo que... Por lo menos hoy me da de vivir. Entonces como me parece algo como re lindo que me ha sucedido. Bueno, ¿te gustaría decir algo para despedir el programa? ¿Un último consejo? Coman y sean felices, compartan con los demás. Bueno.
Necesitamos contexto, porfa.